dar inicio entonces a la actividad programada por la Red Venezolana de Recreación, un espacio que se ha habilitado desde la red para presentar o compartir opiniones, experiencias e investigaciones con colegas y amigos que desde su perspectiva, desde sus investigaciones y sobre todo, como le dije, desde sus experiencias, quieren compartir con nosotros en relación al tema que nos atañe y que desde el mes de febrero, desde la red, hemos estado desarrollando. En este momento vamos a seguir con los aportes de este espacio para la reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación que desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, vienen adelantando nuestros diputados. Ustedes entonces les voy a dar el uso de la palabra al doctor Alison David Reyes, doctor en educación, magíster en educación superior y magíster en enseñanza de la educación física. Actualmente es el director de posgrado de la Universidad Adventista de Chile y también fue docente de la Universidad Pedagógica Experimental, Instituto Pedagógico de Maturín. Alson, tiene el tiempo que tú quieras y bienvenido, Ano, y gracias por compartir con nosotros este espacio sobre tu experiencia y conocimiento. Puedes entonces, cuando tú quieras, tomar la palabra, Alex. Una vez más, en realidad, agradecerle esta nueva invitación, por esta nueva oportunidad que nos dan para compartir, seguir dialogando en relación con un tema que nos atañe a todos los que de alguna forma nos identificamos con el campo de la recreación en Venezuela. Yo felicito, es cierto, la instancia que la Red Venezolana de Recreación ha venido generando durante ya los últimos meses en función de un debate, de una discusión, ¿cierto?, que se levanta en torno a la posibilidad de generar, digamos, que modificaciones a una ley orgánica de recreación ya existente en el país desde el año 2015, por cierto. Entonces, insisto, bueno, reafirmar mi agradecimiento, reiterarlo, y a propósito de eso, sí compartir con ustedes algunas inquietudes y algunas reflexiones creo que pudiesen ayudar a seguir pensando el tema de la política pública y de la ley orgánica de recreación. Por supuesto, yo creo que nosotros estamos viviendo, o Venezuela, ¿cierto?, se encuentra de alguna manera viviendo, atravesando una situación que por supuesto, digamos que es muy particular. Estamos hablando de una situación que se genera a partir de contextos que de alguna manera complejizan el análisis de lo que puede generarse en el país. Nosotros estamos hablando en primer término de una situación o de un contexto de bloqueo internacional en el que, digamos que, bueno, varios frentes nacionales, estados nacionales, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países en otras regiones del mundo, por supuesto, emplean contra el país, señalando, por supuesto, y destacando diferencias políticas, pero este bloqueo y estas diferencias políticas tienen también implicancias en la vida, en el día a día, y que de alguna manera, por supuesto, ha dinamizado, ha cambiado, ha modificado sin duda alguna el estilo de vida y el modo de vida del venezolano, de la venezolana. Entonces, obviamente, esto es un tema que hay que considerarlo a la luz de lo que se considera o de lo que se piensa en el ámbito de la política pública. ¿Bien? Nosotros estamos hablando, bueno, varios referentes de investigación
desde el campo politólogo sostienen que se trata de una guerra de cuarta generación. ¿Sí? Se trata de una guerra de cuarta generación y que de alguna manera, insisto, ha cambiado y ha modificado los hábitos de vida y los estilos de vida del ciudadano venezolano. Y esto es un tema, insisto, que hay que considerar, más allá del tema político. Me refiero a lo que este contexto ha ocasionado en el estilo y en el modo de vida del venezolano. Si nosotros seguimos hablando de contexto, tendríamos que hablar, por supuesto, de un contexto en el que se genera también una crisis y dificultades de diálogo en el ámbito político. Y esto también genera de alguna manera, bueno, desde hace algunos años se han venido generando algunas situaciones, como por ejemplo la emergencia de una dualidad desde el punto de vista del ámbito jurídico y legislativo. ¿Sí? Una Asamblea Nacional, por un lado una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ese tipo de temas también de alguna forma digamos que ha generado, insisto, crisis en el ámbito político interno nacional. Si bien es cierto, pareciera que esta coyuntura o esta dualidad institucional ha desaparecido, no es menos cierto que la discrepancia política genera, digamos que muchas dificultades en el tema de los consensos necesarios. Y con esto me refiero, por supuesto, al ámbito jurídico. Nosotros tenemos que recordar que la Ley Orgánica de Recreación fue aprobada ya prácticamente cerrando el año 2015, cuando a los días iniciaba una nueva gestión de la Asamblea Nacional, pero cooptada por un sector político diferente al sector político que aprobó la ley. ¿Sí? Entonces, este es un contexto, por eso digo que el tema político nacional también tiene ciertas implicancias. Tendríamos que, bueno, y esto es tema de investigación, que yo creo que no se ha generado para entender cuál es la razón pero creo que es un tema de investigación. ¿Por qué no hubo continuidad en el año 2000, a partir del año 2015, 2016 en adelante, para la generación de un reglamento o el reglamento de una ley recién aprobada? ¿Responde eso a la coyuntura política? ¿No responde a la coyuntura política? ¿A la dualidad en el ámbito jurídico? Son temas que hay que investigar. Lo cierto es que, insisto, creo que es un contexto que no se puede desconocer. Y por supuesto, creo que es necesario habilitar un poco el tema también de carácter económico. Y el tema de la crisis económica que se genera también tiene una incidencia importante en el estilo de vida y en el modo de vida del ciudadano venezolano. Repito, con esto no estoy haciendo referencia a las disputas en el ámbito ideológico, sino me estoy refiriendo a la implicancia que todo este contexto, bloqueo, el tema de la crisis política interna, ha tenido necesariamente en el ámbito económico y en el día a día del venezolano. Entonces, de alguna manera, esto también, insisto, la incidencia económica o la implicación económica ha tenido una injerencia en lo que concierne al estilo de vida y al modo de vida del ciudadano venezolano. Estos son tres contextos que nosotros no podemos pasar por alto. Ahora bien, ¿por qué hablo de estos tres contextos cuando hablar de la modificación de una ley orgánica de recreación es el tema? Bueno, porque de acuerdo con los últimos señalamientos, de acuerdo con las propuestas que se han venido generando a nivel de la Asamblea Nacional, de hecho en el documento que se presenta, ¿cierto?, para la modificación de algunos artículos en función de la Ley Orgánica de Recreación, se atienden dos contextos que son
por decirlo de alguna forma, bien particular. El primer contexto tiene que ver con un tema asociado a un bloqueo económico, a un bloqueo internacional. Fíjense, ya hemos dicho, estamos hablando de un tema, de un bloqueo, pero también estamos hablando de unos contextos asociados, bueno, a una coyuntura política, a unos temas en la caída, por ejemplo, no solamente de los precios del petróleo, dado que Venezuela, la economía venezolana es una economía rentista petrolera, pero no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver también con un tema de la merma o de la caída, ¿cierto?, del poder adquisitivo del venezolano, y es un tema, insisto, de crisis económica que tiene una incidencia importante. Entonces, nos parece que generar una ley o una modificación de la ley orgánica de recreación única y exclusivamente para contextualizar el ámbito de un bloqueo internacional, nos parece que quizá no es la vía más adecuada. En algún documento que pasamos antes de esta conversación, lo pasamos allí, Enrique, yo decía, bueno, yo no soy un experto en leyes, pero sin ser un experto en leyes, nos parece que este tema del bloqueo es un tema que transversaliza toda la arquitectura jurídica venezolana. Entonces, yo me hacía algunas preguntas. Por ejemplo, si nosotros vamos a modificar la ley orgánica de recreación, que no es poca cosa, una ley orgánica, no es poca cosa, pero si vamos a modificar la ley orgánica de recreación para mencionar que hay, digamos que, disposiciones especiales del Estado por la situación del bloqueo, yo me preguntaba, y decía, bueno, entonces es que acaso todas las leyes orgánicas y no orgánicas en Venezuela, los decretos con fuerza de ley, todos van a modificarse en atención al bloqueo para reflejar en la arquitectura jurídica el bloqueo en todas las leyes, incluyendo la Constitución Nacional. Yo creo que difícilmente el Estado venezolano o el poder legislativo en Venezuela vaya a actuar de esa manera. Entonces, fíjense ustedes que yo creo que aquí ya hay un tema bien importante para que la gente que es experta en el ámbito del derecho, bueno, pueda también considerar. Entonces, fíjense que este tema hace uno la pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces es necesario que la ley orgánica de recreación se modifique para atender el tema del bloqueo? Miren, yo creo que, insisto, el tema del bloqueo es un tema transversal y que no solo tiene implicaciones en el ámbito jurídico, sino que transversaliza la vida toda en el país. Tiene que ver con todos los sectores: educación, derecho, justicia, economía, política exterior, entre otras cosas. Tiene que ver, insisto, con la transversalidad del Estado venezolano. Entonces, yo creo que si es eso, si es el tema, bueno, por ejemplo, hay otras salidas que pudiesen generarse para generar disposiciones especiales, poderes especiales para el Estado, para funcionar y operar en función de un tema como el bloqueo a Venezuela. Por ejemplo, la ley habilitante, una ley habilitante que habilita, y valga la redundancia, habilita poderes especiales en materia de situaciones excepcionales, porque el bloqueo es una situación excepcional. El otro contexto que destaca digamos que el documento que se propone en función de la modificación de la ley o la reforma a la ley tiene que ver con el tema de la pandemia. Miren, yo creo que pasa lo mismo que pasa con el bloqueo. Y yo creo que ya otros colegas en conversatorios anteriores lo habían destacado. Nos parece que es un tema, ojo, yo quiero ser muy claro en esto. No estoy minimizando el impacto de la pandemia, por favor. Nosotros estamos hablando
de millones de vidas que se han perdido en todo el mundo. Y no solamente estamos hablando de un virus, pues no, estamos hablando de un asunto que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo, que prácticamente ha llevado al colapso a muchos países en el mundo. Entonces, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo importante y de una relevancia, pero como pocos temas tienen hoy el día. Sin embargo, considerar también el cambio, modificaciones de ley por el tema de la pandemia, yo creo que pasa lo mismo que con el bloqueo. La pandemia es un tema que transversaliza todos los espacios. Entonces, yo creo que en el caso de reformar o de modificar, si en realidad ese es el espíritu, bueno, yo creo que hay que declarar en una modificación de ley quizá un artículo en el que se hable de bueno, la disposición del Estado a operar en situaciones que son de carácter excepcional, entre otras, bloqueos, pandemias, guerra, etcétera, etcétera, porque pueden venir otras cosas, eso es lo que no sabemos. Se acaba el COVID-19, pero llega otra cosa. Entonces yo creo que estamos hablando de situaciones, ¿cierto?, y de contextos que transversalizan la vida, pero que no pueden tampoco constituirse en el espíritu de una ley, ni tampoco en el espíritu de la reforma de una ley. Si bien es cierto que son importantes y que tienen incidencia, bueno, yo creo que hay otras formas de incorporar elementos discursivos y que son de carácter taxativo en un documento de tanta relevancia como una ley orgánica, como para operar de esta manera como se está haciendo. Pero con eso quería partir. Con eso yo quería partir. Hay otro elemento que yo quiero destacar que tiene que ver con el tema de la forma, quizá, cómo este proceso se está desarrollando, cómo este proceso se está llevando. Miren, yo recuerdo que en alguna opinión anterior, en un conversatorio como esto anterior, yo destacaba algunas cosas que en lo particular me parecía que debían ser mejoradas en la ley. En aquel momento yo recuerdo que no se estaba hablando solamente de una reforma o de una modificación, sino que se estaba hablando de una nueva ley. Y los comentarios que hice, los hice en el contexto o en ese contexto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que la forma en la que este proceso se está llevando es un poco, por decirlo de alguna forma respetuosa, poco dialogante. ¿Por qué poco dialogante? Digo poco dialogante porque, si bien es cierto, bueno, no estoy en Venezuela, quiero decirles, bueno, que tampoco es cierto, como algunas personas sostenían posteriormente a aquel otro conversatorio, bueno, que es que uno anda descontextualizado y anda opinando sin saber, que bueno, harina de otro costal. Pero, bueno, ustedes pueden estar seguros que estamos bastante pendientes de lo que sucede en nuestro país, no solamente por familiares, sino también, por supuesto, por amistades, que en prácticamente todos los estados del país, colegas que tienen, digamos que, responsabilidades en diferentes instituciones y con las que nos sigue animando mucho el diálogo, no solo en el ámbito de la recreación, sino en el ámbito de la educación, en el ámbito, por ejemplo, de construcción de algunos documentos interesantes o importantes para ciertas discusiones en algunas esferas. Pero nótese que nos parece, insisto, que el proceso pareciera ser que está regido por una necesidad, o por la necesidad de rapidez de levantar un instrumento para presentar ante la Asamblea Nacional. Fíjense, una cosa es consulta popular y otra cosa es diálogo popular. Una cosa es consulta popular y otra cosa es diálogo popular. Creo que la profesora Gladys en un conversatorio, en el conversatorio anterior, destacaba este tema, ¿no? O sea, no se trata de que
convoque a 100, 200, 300, 400 personas, quizá a una cancha o un espacio más amplio, y les pregunte cosas y listo, usted se vaya y haga creer a la gente que los consultó o que eso es una consulta. Y más allá, supongamos que así sea el hecho. Bueno, que usted fue, o que un grupo de personas fue, un diputado, un par de diputados, o la comisión completa, pues se instaló en un espacio, preguntó a la gente, quizá hizo una encuesta vía web, qué sé yo, y la gente opinó. Insisto, una cosa es la consulta popular y otra cosa es el diálogo popular. Si nosotros hablamos de políticas públicas asociadas a participación ciudadana, bueno, esto está reflejado en la literatura y en la evidencia científica que tienen que ver con política pública y participación ciudadana, la consulta popular no es suficiente. Y la consulta popular no es suficiente porque no tiene la incidencia real y no tiene el poder suficiente para tener una incidencia en la toma de decisiones posteriores. Y no solamente para la toma de decisiones, sino que supongamos un estadio previo o una fase previa a la toma de decisiones, a la necesidad de madurar ciertos conceptos, a la necesidad de madurar procesos, a la necesidad de madurar fases, incluso un fenómeno social tan importante y de tanta relevancia como lo es la recreación, constituido como un derecho a nivel nacional, consagrado en la Constitución de la República y bueno, y en algunos otros instrumentos jurídicos. Entonces, insisto, yo creo que el ámbito jurídico creo que está avanzando con una rapidez que está triturando y está de alguna forma, por decirlo, soslayando probablemente mucho de lo que las comunidades no solamente tengan que decir, porque insisto, no se trata solo de lo que tengan que decir, sino de constituir una verdadera participación ciudadana en la construcción, no solamente de un instrumento jurídico como lo es la Ley Orgánica de Recreación, sino de la constitución, de lo que viene después, es decir, de un sistema, y yo diría incluso mucho más allá de un sistema, de instalar una nueva cultura de la recreación en Venezuela. Una cultura de la recreación que supere la lógica que impera y que está sostenida en el contexto del entretenimiento y la lógica de la diversión, del pasatiempo. Entonces, yo creo que, insisto, estas instancias tienen que ser mucho más dialogantes. Por supuesto, la consulta popular es necesaria. No estamos diciendo con esto de repente alguien toma lo que quiere y descontextualiza y bueno, y hace triza este aporte. Pero entendemos y validamos que el tema de la consulta popular es necesaria, pero hay que avanzar de la consulta popular a instancias de diálogo popular en las que se pueda generar, insisto, digamos que o nuevas instancias para la construcción popular. Hay quienes podrían decir, creo que en el país hay suficiente. Con la sensibilidad necesaria como para conducir procesos de este en la Asamblea Nacional y en otros poderes públicos del país, en la academia y por supuesto en los movimientos sociales, en los colectivos, en las mismas comunidades. Entonces hay gente con la sensibilidad necesaria como para conducir este tipo de procesos, pero creo que la rapidez con la que el proceso se está desarrollando está de alguna manera pasando por encima, triturando, insisto, la posibilidad de un verdadero diálogo popular. Ese otro elemento que quería destacar. En
el ámbito de esto que estamos conversando sobre la reforma o la modificación de una ley orgánica de recreación. Fíjense, yo voy a aprovechar para comentar algo que en algunos otros momentos ya lo hemos dicho, no solamente a nivel de conferencias y conversatorios, sino que hay documentos de respaldo para esto. Cuando me digo documentos de respaldo, estamos hablando de algunos artículos científicos, no solamente propios de ensayos académicos, sino también artículos propios y devenidos de investigación primaria, trabajo de campo, parte, insisto, del relacionamiento con mucha gente, con comunidades, con movimientos sociales, con instituciones y por supuesto con grupos de investigación, de los que algunos de los que escuchan o de los que han participado en estos conversatorios anteriores han sido parte de algunas de esas instancias. Entonces, cuando digo que quiero insistir en esto, porque fíjense, yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más coherentes con el contexto venezolano, con la necesidad venezolana, con la situacionalidad venezolana en el marco de una ley orgánica de recreación. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es necesario aquello que se considera como coherencia epistémico-política o una coherencia epistemopolítica. ¿A qué me refiero con coherencia epistemopolítica? Mire, yo voy a ser muy claro con respecto a esto. Y lo destaco nuevamente. Hay compañeros, compañeras, bueno, que gustan de repente sacar el retacito, descontextualizar para después destazar por completo. Pero no importa. Yo creo que hay un tema, por lo menos que a mí en lo particular me sigue haciendo ruido, lo hemos dicho en varias ocasiones. Y ahí está, no porque lo diga quien les habla, sino porque está como declarado en la Ley Orgánica de Recreación. Fíjense, en la Ley Orgánica de Recreación se habla, se concibe, se tipifica, se taxonomiza a diversos actores en el campo de la recreación en el país. Se habla de prestadores de servicios, se habla por supuesto de los beneficiarios. Yo me quiero referir específicamente al tema de los beneficiarios. Si bien es cierto la Ley Orgánica de Recreación, y esto ya lo decía incluso en un documento anterior que le pasaba a Enrique, si bien es cierto que la Ley Orgánica de Recreación define al beneficiario o a la beneficiaria de la recreación como una persona que puede, por supuesto, ser recipiendaria de servicios recreativos, bien sea del sector público o del sector privado, también se define al beneficiario o la beneficiaria como una persona que puede autorregularse. O así lo define, así lo concibe. Sin embargo, cuando posteriormente se comienzan a declarar los derechos de esos que son concebidos como beneficiarios y como beneficiarias, wow, ustedes quieren pueden revisar cada uno de los parágrafos del artículo. Todos y cada uno, ¿sí?, de esos derechos que le son adjudicados al beneficiario o a la beneficiaria, son adjudicados en el ámbito del contexto clientelar. Es decir, el beneficiario o la beneficiaria tiene derecho de conocer, por ejemplo, la estructura del servicio recreativo que recibe, los costos, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿y cuándo se habla de la autorregulación? ¿Cuándo se habla como derecho del beneficiario y de la beneficiaria?
cuando se habla de la autorregulación, cuando se habla de la creación. Entonces, esto, a mí me parece que esto es medular. A mí me parece que esto es medular en la ley. Y si hay algo que yo pudiese apuntar a que tiene que ser revisado, mirado, es precisamente esto, insisto, que se adjudica como derecho al beneficiario y a la beneficiaria de la recreación en Venezuela. Porque no puede ser que tenga que ver únicamente con prerrogativas en el ámbito clientelar. Porque no estoy hablando entonces y estoy negando la autorregulación y estoy negando también la creación. El espíritu de la ley no puede derivar en la recreación como un campo de negocio, porque estamos hablando que la ley valida la recreación como un derecho. Así lo destaca la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, la recreación no puede pensarse únicamente como un servicio, no puede pensarse únicamente con la impronta del modelo del servicio y un modelo comercial, porque entonces la recreación no se está entendiendo como un proceso, porque así lo define la ley orgánica de la recreación, como un proceso, como un fenómeno intrínseco a la vida humana, transversal a la vida humana. Entonces, de hecho, cuando uno lee, por ejemplo, la exposición de motivos de la ley, se habla de un modelo de recreación, no es de cualquier cosa, y se habla de una recreación liberadora. Entonces, si nosotros vamos a hablar de una recreación liberadora, pero los derechos del beneficiario, los derechos de la beneficiaria de la recreación están destacados en el contexto o en prerrogativas de carácter clientelar, oiga, dígame usted entonces, ¿es una recreación en realidad liberadora? Entonces, ahí a mí me parte un tema que, insisto, es importante y es lo que, insisto, es un tema que hay que considerar. Hay otro aspecto que también tiene que ver con un tema de coherencia epistemopolítica, y es que a mí, por lo menos en lo particular, me causa inquietud, o por lo menos en lo particular me distancio un poco de aquellas lógicas asociadas al desarrollo humano. Suena bonito el nombre, ¿no? Suena bonito el nombre. Pero sería interesante que nosotros comenzáramos a mirar un poco y a averiguar, a investigar un poco, a rastrear un poco, a indagar, ¿cierto?, en la profundidad de las lógicas del desarrollo humano. Creo que en Venezuela se ha venido definiendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, una concepción bien interesante que se plantea en el ámbito de lógicas primigenias de los pueblos originarios. Por ejemplo, quiero hablar de la lógica del buen vivir, del vivir bien. Cuando nosotros comenzamos a hurgar un poco en estas filosofías, en estos estilos y estos modos de vida, de concepción de la vida, del mundo y del sistema de relaciones, nosotros nos damos cuenta que no hablan precisamente y no priorizan asuntos asociados al desarrollo humano, sino que hablan y sus diálogos están en el orden de lo que se entiende como condición humana. Y no en balde, cuando ustedes comienzan a investigar sobre el tema de desarrollo humano y recreación, ustedes van a encontrar que el desarrollo humano, casado con este descriptor de la recreación, está mucho más asociado a las lógicas del entretenimiento y a las lógicas de la diversión, que son las que están ancladas y las que han estado ancladas en Venezuela históricamente. Esas son las que están ancladas históricamente en Venezuela. Las ideas y las lógicas, insisto, asociadas al desarrollo humano, pero de forma bien transparentada, una lógica del entretenimiento y la diversión. Insisto, la recreación como un modelo comercial. Entonces, por eso yo digo, bueno, hay que tratar de ahondar un poquito más en este tema de concepto, de teoría, porque me parece que la rapidez con la que se está llevando la discusión no permite la maceración de ideas, la maduración de algunas ideas y de conceptos que son necesarios y que son centrales en el ámbito de lo que puede ser una ley que, insisto, como esta es una ley orgánica, no es cualquier tipo de ley.
porque si bien es cierto, no están, o mejor dicho, corrijo, hay algunos aspectos que están siendo llevados como propuestas al tema de la discusión de la reforma de la ley. Yo me quiero posicionar en relación con tres cosas. La primera tiene que ver con el tema de la institucionalización. En lo particular, a mí me parece que la Ley Orgánica de Recreación, aprobada en 2015, tiene bien clara la ruta en torno al tema de la institucionalización. Es decir, hay toda una institucionalidad creada y muy coherente. La institucionalidad, me estoy refiriendo a la institucionalidad y que quede claro bien, una institucionalidad creada bien coherente con lo que se pretende generar después como política pública. Entonces me parece que aquí lo que hay es que operar, darle vida a un reglamento de ley y bueno, y él cúmplase, él ejecútese. Pero generar instituciones alternas podría estar complicando un poco más el tema y enlodando más la discusión. Yo creo que, bueno, aquí se habla de Instituto Nacional de Recreación, entre otras cosas. Yo creo que ya ya insisto, la Ley Orgánica de Recreación tiene una institucionalidad bien clara y bien definida. Hablando de un Sistema Nacional de Recreación, de un Consejo Nacional con réplica en consejos estadales y bajado, por supuesto, a consejos municipales, mesas del vivir bien con sus réplicas en todas estas instancias. O sea, yo creo que está bien claro el mapa, ¿no?, en ese sentido. Entonces, yo declaro esto como una opinión, por supuesto, pero eso está, insisto, más que una opinión vaga, sí está en la ley, está declarado en la ley. Entonces, aquí lo que hay que hacer es operativo un tema que, bueno, ya se ha postergado, 2015, bueno, diciembre, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 años. ¿Ok? El segundo tema al que me quería referir tiene que ver con el tema de la formación. Este es un tema delicado, un tema que despierta muchas sensibilidades, pero me parece que es un tema necesario. ¿Sí? Creo que la ley también tiene una hoja de ruta bien interesante en función de lo que considera el tema de la formación. ¿Qué pasa? Puertas afuera de la ley. Yo voy a ser muy honesto y muy claro con esto. Yo creo que posiblemente nos estamos entrampando en cuestiones que de verdad tributan muy poco. Si queremos hablar de formación y quiénes, al final de cuentas van a, de alguna manera, a inmiscuirse en estos temas y en el campo de la recreación. Si nosotros hablamos de la recreación como un campo que es multidimensional, me parece que es un poco sesgado, no sé si egoísta, o no sé cómo utilizarlo, pero el que algún grupo o alguna institución esté diciendo, bueno, mire, es que nosotros somos los que formamos en recreación en el país. Y la gente que está siendo formada aquí es la gente que tiene que... yo creo que ese desconocimiento del otro no nos hace bien, en particular. Creo que eso no nos hace bien. Bueno, yo soy profesor de educación física. Yo soy egresado como profesor de educación física, deporte y recreación. Hice estudios a nivel de magíster, pero ninguno fue en el área de la recreación. Hice estudios de doctorado, pero tampoco fue en el campo de la recreación. Hice posteriormente un par de estudios postdoctorales, pero tampoco ninguno fue en el campo de la recreación. Uno pudiese preguntarse, bueno, que posiblemente entonces estoy invalidado como para opinar, como para sentarme en una mesa nacional, una mesa estatal, en una mesa municipal. Insisto, yo creo que este es un tema que hay que discutir con mucha lupa, con mucho detenimiento y tratando de calmar un poco el tema del apasionamiento disciplinar.
Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ver, todo el mundo tiene que inmiscuirse. Por eso digo, es un tema muy delicado. Pero también es un tema delicado el que de alguna manera, nos intentemos invalidar unos a otros en el campo de la recreación. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que bueno, que la gente que se forme en la UPEL, toda esa gente viene de educación física. Sí, es verdad. Es verdadito. Eso es cierto. Hacen estudios de magíster en recreación, pero hay algo bien interesante, por ejemplo, en el perfil de ingreso de quienes hacen estudios de magíster en recreación en la UPEL. Por ejemplo, no solamente son profesores de educación física, no solamente son profesores de educación física, es decir, profesionales de la docencia de otras áreas del saber también pueden hacer un magíster en recreación. Y esto es interesante. Ahora, yo pudiese decir, bueno, pero es que proviene específicamente del ámbito de la educación. Ojo, pero de repente una persona que, psicólogo, un licenciado en psicología, puede hacer un magíster en recreación. Entonces, fíjense ustedes cómo ya yo creo que esta lógica se destruye por sí sola, este discurso. Y que, insisto, no hace bien al campo disciplinar. Niega al otro y genera un espíritu de competencia que no es sano. Pudiese yo pensar, bueno, ¿es que acaso una tecnicatura en recreación? Pudiese yo pensar, ¿es que acaso una tecnicatura en recreación esté, ¿cómo se llama esto? Orientada, por ejemplo, a recreación en el campo escolar o en el campo de la administración de programas? ¿Faculta lo suficientemente? Obviamente vamos a decir que no. Y lo mismo puedo decir de quien hace un magíster en recreación. Obviamente no faculta lo suficientemente. Pero nos parece que tanto unos como otros no pueden invalidarse. Yo creo que más bien lo que hace es sumar tanto unos como otros. Y lo que tenemos que hacer es darnos la mano, los que hacen la tecnicatura y los que hacen un magíster. Y seguir pujando juntos para mirar cómo seguimos fortaleciendo la formación en el campo y seguir consolidando nuevas propuestas formativas que impliquen, por supuesto, licenciaturas completas, que impliquen la diversificación de los programas de magíster en recreación en el país, que permitan la creación, la consolidación de un doctorado en recreación en el país, como tengo entendido que, yo recuerdo que la vez pasada la profesora Gladys estuvo haciendo algunos comentarios apuntando hacia una idea de un doctorado en recreación. Creo que la gente de la Universidad de los Andes también estuvo en estos diálogos y algunas otras instituciones. O sea, yo pienso, insisto, que acercarnos, aproximarnos, sentarnos, dialogar, en vez de invalidarnos, va a apuntar mucho y va a consolidar mucho el campo de la recreación en el país. Ahora, ¿será acaso que solamente la gente que viene formada de una tecnicatura o de un magíster en recreación son los únicos que en el país pueden apuntar a subir un programa? Cito, ojo, lo que con esto hay que seguir pensando la cosa. Seguir pensando la cosa. Porque si yo pienso la recreación como un campo multidimensional, oigan, compañeros, entonces el tema es también multidimensional. La formación tiene que apuntar también a un ámbito multidimensional. Quiero de alguna forma cerrar comentando el tema de la investigación, porque creemos también que el caso de la investigación es central. Una cosa que nosotros pensemos en desarrollar política pública, ¿cierto? Y generar, partir por supuesto de las experiencias que ya se han tenido, que creo que en Venezuela han sido muy buenas, que podemos aprender de experiencias foráneas, por supuesto. Con esto no quiero decir que hay que traernos las experiencias foráneas, no. Simplemente lo que estoy diciendo es que podamos mirar
¿cierto?, otros escenarios, otros espacios, mirar qué podemos aprender de otros para poder nutrir, consolidar lo que ya puertas adentro se viene haciendo, y creo que con muy buen tino. ¿Qué es lo que quizá ha faltado en Venezuela en el ámbito de la política pública? Bueno, creo que es posible, quizá no faltado, yo no diría quizá no faltado, porque si dijera faltado, sí, si digo faltado es como que estuviese desconociéndose, ¿cierto? Que si comparamos a Venezuela con otros países del continente, tendríamos que decir que Venezuela, en el ámbito de la recreación, especialmente en el ámbito de la política pública, sigue siendo un país que anda en pañales en comparación con otros en el continente que tienen mayor experiencia en el ámbito de la política pública en recreación. Y bueno, y ojalá que con esto no se rasgue alguno por allí las vestiduras, oh, hereje. Pero es así, o sea, no podemos desconocerlo. Ahora, creo que lo que ha hecho Venezuela en el ámbito de la política pública es fantástico. Pero, ¿qué puede mejorarse? Por supuesto, una inmensidad. Por ejemplo, ¿qué cosas pudiésemos decir que es necesario para mejorar? Sin que por eso crea que son las únicas. Sin que por eso piense que lo que opinen otros no sea así. No, todo lo contrario. Simplemente son algunas ideas que intenta uno arrimar y que posiblemente esté equivocado. Posiblemente. Pero quizá alguna de esas ideas puede ser que sirva. Por ejemplo, a mí me parece que es necesario sistematizar lo que se hace en política pública. Y creo que ha sido una debilidad de la política pública en recreación en Venezuela. ¿Sí? Es poca sistematización de lo que se ha hecho. Si yo quisiera conocer al día de hoy, por ejemplo, cuántas personas han sido atendidas en el Plan Nacional de Recreación desde el año, supongamos, año 2017, 2015, por ejemplo, hasta el año 2020, bueno, tengo que esperar que de repente algún funcionario de gobierno con la estadística en mano me lo diga, pero no es un documento público. No es un documento que cualquier persona puede consultar, o si un investigador quiere hacerlo puede ubicar. Me parece que la sistematización entonces es un elemento necesario, y además un tema de transparencia. O sea, eso tiene que declararse y tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Hay un segundo elemento que me parece que es posible que se pueda mejorar, bueno, una amplitud en cuanto a quienes participan en la construcción de política pública. Estamos hablando, si hablamos de participación ciudadana, aquí hay que ampliar el espectro para que otros actores también se sienten y puedan participar en la construcción de la política pública, que hemos dicho, no se trata solo de la consulta popular, se trata también del diálogo popular y con otros actores que también puedan sentarse y tributar en la consolidación y construcción de una política pública en el país. Tercero, nos parece que, bueno, ya creo que Gladys y algunos otros colegas también apuntaban en estos términos, pero lo hemos dicho también en variedad de ocasiones. El Plan Nacional de Recreación, tal como está concebido, pareciera que está constituido nomás por una serie de actividades, actividades que se realizan en el año, ahí, nomás, pero no hay un espíritu de sistematicidad en el contexto de todas estas actividades que se desarrollen con proyectos, por supuesto, en un horizonte y que cuenten con una organicidad que además deje un saldo orgánico en función del Plan Nacional de Recreación, y que no se termine convirtiendo esto en política asistencialista, en política de cumplimiento de tareas. Yo creo que el tema pasa por encima de todo eso. Entonces, bueno, fíjense, aquí hay una serie de cuestiones que es necesario, cito, considerar. Creo que me fui del tema, pero el último elemento del que quería destacar, lo que pasa es que hablé de la investigación y hablé de la política pública. ¿Por qué? Porque nos parece que
la política pública no puede generarse a partir de la opinionitis y tan solo de la experiencia. Ojo, si la experiencia es necesaria, claro que sí, por favor, no se crea lo contrario, no se crea que estamos diciendo lo contrario. La experiencia es necesaria. Un buen equipo político, obviamente es necesario. Un buen equipo técnico, obviamente es necesario. Un buen equipo, insisto, que parta de la reunión de varios actores sociales, es necesario. Pero pasa por un tema también de visibilización de la investigación en el contexto de la evidencia científica, y no de cualquier evidencia científica, sino de la mejor evidencia científica de la que se pueda disponer. En ese sentido, nos parece que tiene que generarse un acercamiento, pero profundo, con quienes están haciendo investigación en el país. Universidades, grupos de investigación, centros de investigación, investigadores que de repente no están asociados a un grupo, a un centro de investigación, o que quizás probablemente no formen parte de una universidad, pero quizás si, por ejemplo, forman parte de un colectivo de investigadores de un liceo, o quizás sencillamente es una persona que probablemente no hace investigación necesariamente en el ámbito académico, sino que, bueno, viene haciendo quizás algunos ejercicios etnográficos en el ámbito rural, o quizás haciendo algún tipo de intervención en el ámbito comunitario. Es decir, yo creo que es necesario nuclear y consolidar a un grupo de personas y de círculos de estudio, de investigación, que tienen mucho que aportar y decir al ámbito de la recreación, entregando evidencia científica fehaciente. En ese sentido, bueno, miren, fíjense, yo aplaudo muchísimo el tema de la Red Venezolana de Recreación. Yo creo que es una instancia necesaria, tiene que convertirse en un movimiento orgánico que genere muchas cosas, pero además de eso, que genere investigación, y que la investigación sea contrastada con alto nivel científico, y que no solamente se quede en discusiones. Es bueno que apuntemos a congresos, es bueno que apuntemos a jornadas, talleres, conversatorios, maravilloso, pero hay que dejar constancia de estos asuntos en publicaciones científicas. Hay que hacerlo. Venezuela, mire, Venezuela viene generando mucho, pero mucho con demasiado, como dice mamá, mucho insumo en el contexto de la recreación. Viene generando mucho Venezuela, y no es porque lo diga yo. Yo creo que cualquiera de los otros colegas que aquí en Venezuela comparte con gente de otros lugares lo puede decir también. Pero Venezuela se ha convertido en los últimos años en un referente para ir mirando qué es lo que está pasando en ese país en el ámbito de la recreación. Entonces, es un punto de vista personal, es una opinión personal. A mí me parece que en Venezuela se publica muy poco. O sea, no es que en Venezuela, sino que el investigador venezolano publica muy poco sobre lo que se está haciendo y lo que pasa en recreación en Venezuela. Esa es la lógica. Cuando hay mucho que se puede sistematizar, cuando hay mucho que se puede investigar, y que no tiene que ver necesariamente con, bueno, contar que se hizo una intervención en tal lugar y, bueno, la gente quedó contenta. Ese no es el insumo de la investigación en recreación en el país. Es decir, hay todo un edificio, hay toda una estructura, ¿cierto?, que se puede consolidar a partir de la investigación con evidencia científica, insisto, de primer nivel, porque están pasando muchas cosas, procesos de subjetivación a partir del fenómeno recreativo, pero de manera impresionante, que yo dijera, ya quisieran de repente algunos otros países poder contar. Entonces, creo que estas cosas, colegas, pudiesen servir, insisto, por lo menos para el debate, Yo quisiera ya de verdad ir cerrando, sosteniendo que, o diciendo, yo creo que es necesario que aquí entendamos todos que, mire, juntos, como dice un amigo de la micromisión Simón Rodríguez, Luis Delfín, juntos sumamos más.
Entonces, esas lógicas que, no, que tú tienes que, no, compadre, eso no sirve, eso no tributa. Al contrario, lo que hay que sumar, lo que hay que sumar. Así que gracias, no sé si me hacen fastidiar tanto, pero gracias. Gracias a ti, Alison, de verdad, excelente intervención y aportes